Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a explicar cómo estirar o agrandar un poco la talla de un calzado. Bienvenidos. Bueno, antes de empezar te recuerdo que podés suscribirte a nuestro canal y también presionar para recibir todas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Muy bien, el trabajo de hoy o un poco lo que vamos a enseñar hoy es las formas que hay, que no son tantas como las que vimos antes para achicar calzado, pero esta vez va a ser para agrandar la talla de un calzado que nos queda muy ajustado. Así que vamos a ver las alternativas que tenemos para poder ampliar un poquito y que no nos moleste, no nos ajuste tanto en el pie. Bien, una de las primeras secretitos o de las primeras cosas que podemos hacer para agrandar un calzado es revisar la altura de la plantilla interna. Recordemos que si nos ajusta por dentro, entonces lo que podemos revisar primero es la plantilla interna. Por ejemplo, en este caso, este calzado tiene una plantilla gruesa, alta, que si yo la cambio por una plantilla más fina, seguramente nos va a dar un poco más de espacio en la parte interior de la zapatilla o del calzado que sea, ¿no? Entonces, revisar las plantillas sería una de las primeras alternativas para ver si podemos bajar el grosor de la plantilla y de esa manera ganar algún pequeño espacio adentro del calzado. Bueno, para hablar de estirar calzado no podemos dejar afuera nuestra horma o la máquina de estirar calzado, ya que es el centro prácticamente de las formas o de las maneras en que tenemos para estirar un calzado. La horma viene esta que es la que utilizamos los zapateros, todos los que reparan calzado. Y después vienen algunas que son individuales, chiquitas, que esas son más caseras, la puede utilizar cualquier persona, digamos, en su casa o tenerla para uso doméstico. Pero antes de hablar de la horma, vamos a hacer un poco de historia. Muy bien, escuchando un poco los clientes y la gente que viene a veces a hacer este tipo de trabajo, nos cuentan o nos cuentan historias de cómo estiraban antes los calzados. Estamos hablando de muchos años atrás. Entonces dice que la técnica que utilizaban, este es un datito de color, digamos, no necesariamente sería un tip, pero lo quiero contar para que sepan. Colocaban una bolsa rígida, tal vez esta es muy fina, puede ser más gruesa, como si fuera un paquete de azúcar, y lo colocaban adentro del calzado llegando bien hasta la punta. Y un poco la técnica que utilizaban era colocar maíz. Entonces colocaban el maíz, esto era una técnica media campestre, ¿no? El maíz lo llevaban bien a la punta y le echaban un chorro de agua. Esto dejándolo toda la noche, colocaban una o dos bolsas porque el tema es que no se desparrame el agua. Al hincharse el maíz, entonces se estiraba el calzado. Este es un datito de color de cómo se hacía en la antigüedad. Pero volvemos a nuestros días y volvemos a nuestra horma. Nuestra horma de estirar calzado tiene varias funciones, tiene varios moldes y básicamente tiene un par de movimientos básicos. Colocando el calzado le damos la tensión. Esto ensancha, esta parte es la que ensancha y aquí atrás en el talón estiramos entonces dándole largo. Entonces de esta manera le podemos dar ancho y largo al calzado. ¿Todos los calzados se pueden estirar? Normalmente sí, pero siempre vamos a obtener mejor resultado de calzados que sean de cuero legítimo, de cuero vacuno, porque el cuero va a ceder más que los materiales sintéticos. Pero siempre se pueden colocar y podemos llegar a tener un buen resultado dejándolo un tiempo adecuado. Muy bien, también tenemos este implemento que se coloca de esta manera aquí en la horma, que sirve para estirar la parte del empeine del calzado, que sería esta parte. De esa manera entonces estiramos, levantamos exclusivamente esa parte, que muchas veces el cliente pide estirar esa zona. También tenemos opciones de poner, por ejemplo, algún botón. Este es medio grande, puede ser más chico, pero colocarlo en alguna zona en especial donde el cliente nos pide. Muchas veces la gente tiene sobrehuesos, algún tipo de
de deformidad en el pie donde le molesta mucho el calzado, entonces lo marcamos con algún marcador, con una cintita o algo, y después entonces ponemos el botón del lado de adentro, digamos en la horma, lo podemos pegar con una cinta, adherir con una cinta, y en el momento entonces de estirar va a levantar específicamente el lugar donde nosotros lo apliquemos. Esa es una forma también de estirar por ser sectores. Hay personas que tienen sobrehuesos, tienen algún tipo de molestia específica en un lugar determinado. También tenemos, para agregar a la horma, tenemos también este producto que es un estirador de calzado. Lo van a encontrar seguramente en los talleres de calzado o en los lugares donde se vende todos los productos e insumos de calzado. Es simplemente un aerosol que se aplica, es incoloro, no mancha el calzado, y entonces se puede combinar perfectamente con la horma. Entonces eso va a ayudar a que ablande el cuero, y entonces después, digamos, una vez que eso se estire, va a quedar en el lugar donde va. Todas estas formas se pueden hacer. Muchas las van a tener que visitar algún zapatero cerca de sus hogares para que le ponga el calzado en la horma, pero tengan en cuenta que todo esto está disponible en la mayoría de los lugares donde se repara calzado. Y la única contra, o la única que no podríamos hacer, sería con alguna bota que no tenga cierre o no tenga abertura. Por ejemplo, esta no nos daría el espacio para colocarla. Vienen hormas especiales para botas de caña más larga y que no tienen cierre, pero bueno, eso también hay que buscarlo, no todos lo tienen, pero digamos en esta horma chica no se podría colocar una bota como esta. Bueno, por último, en cuanto al tiempo, el tiempo yo recomiendo dejarlo mínimo de un día para otro, sea 24 horas, si se puede más, pero 24 horas sería lo ideal. Y en cuanto a los materiales, siempre entonces el cuero se puede estirar un poquito más, tenemos que ir estirando de a poco. Tengamos mucho cuidado con los sintéticos, que si le damos mucha presión podemos llegar a romper algo. Tengamos mucha precaución, vamos estirando de a poco y viendo cómo se comporta el calzado. Muy bien, esto entonces es lo que tenía para contarles sobre cómo agrandar el tamaño de algún calzado que nos ajusta, que nos molesta. Estas son algunas ideas, algunas cosas que normalmente hacemos en el taller, y alguna también la pueden hacer en su casa. Nos vemos la próxima.